Te hago socia de esta empresa si logras hablar mandarín con estos señores. La voz de Eduardo Salazar retumbó por todo el elegante lobby de Salazar Asociados, una de las firmas de consultoría empresarial más prestigiosas de la ciudad. Su carcajada cruel hizo eco contra las paredes de cristal, mientras señalaba con desprecio a la joven recepcionista sentada detrás del mostrador de mármol. Los ejecutivos chinos que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas, sin entender completamente la burla pero captando perfectamente su tono cruel. Los empleados que pasaban por el lobby se detuvieron, atraídos por el espectáculo. Ana Belén Torres, de 29 años, con su blazer azul marino que había visto mejores días y su identificación de empleada colgando de un cordón gastado, sintió como todas las miradas del lobby corporativo se clavaban en ella como agujas, pero aún no sabía lo que iba a pasar. Ana Belén llevaba 7 años trabajando como recepcionista en Salazar Asociados. 7 años de llegar a las 6:30 de la mañana para preparar el lobby antes de que llegaran los ejecutivos. 7 años de sonreír educadamente mientras clientes importantes la trataban como parte del mobiliario. 7 años de contestar llamadas, programar citas, organizar conferencias y ser completamente invisible para todos excepto cuando necesitaban algo. 7 años de ser la primera persona que la gente veía al entrar al edificio y la última en quien pensaban cuando se iban. Pero lo realmente impactante fue cómo Ana Belén había llegado a ese momento crucial. El lobby de Salazar Asociados era una declaración de riqueza corporativa. Pisos de mármol Carrara importado de Italia. Paredes de cristal templado que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Muebles de diseñador italiano que costaban más que el salario anual de Ana Belén. Arte contemporáneo en las paredes. Piezas valoradas en cientos de miles de dólares. El aire olía a café colombiano de grano premium y al perfume caro de ejecutivos que ganaban en una semana lo que Ana Belén ganaba en 6 meses. Ana Belén había sido contratada 7 años atrás cuando todavía era estudiante universitaria. Había comenzado la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad pública, trabajando por las noches y estudiando por las tardes. Pero en su tercer año su madre había enfermado. Cáncer de mama, etapa 3. El tratamiento era caro, brutalmente caro, incluso con seguro médico. Ana Belén había tenido que tomar una decisión, continuar sus estudios o trabajar tiempo completo para ayudar a pagar el tratamiento de su madre. No había sido realmente una decisión. Había dejado la universidad a 3 semestres de graduarse y había aceptado el trabajo de recepcionista de tiempo completo en Salazar Asociados. Es temporal, se había dicho a sí misma, solo hasta que mamá se recupere, pero su madre había tardado 3 años en recuperarse completamente, y para entonces, Ana Belén había caído en la trampa de la estabilidad. El trabajo pagaba las cuentas, tenía seguro médico, y aunque no era lo que había soñado, era seguro. Volver a la universidad significaría dejar ese ingreso estable, y después de ver cuán rápido la vida puede desmoronarse cuando alguien se enferma, la seguridad se había vuelto más importante que los sueños. Pero Ana Belén tenía un secreto que nadie en Salazar Asociados conocía. Cada noche, después de sus turnos de 9 horas, después de llegar a casa y asegurarse de que su madre comiera, después de limpiar el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartían, Ana Belén estudiaba, no relaciones internacionales. No podía permitirse retomar esos estudios, pero había encontrado algo diferente: idiomas. Había comenzado con cursos gratuitos en línea de mandarín, al principio solo por curiosidad. China era una potencia económica creciente. Muchos clientes de Salazar Asociados eran chinos, y pensó que tal vez, solo tal vez, saber el idioma podría abrir alguna puerta en el futuro. Lo que había comenzado como curiosidad se había convertido en pasión. Ana Belén había descubierto que tenía un don natural para los idiomas. Los tonos del mandarín, que frustraban a tantos estudiantes, le venían naturalmente. Los caracteres chinos, que parecían imposiblemente complejos para la mayoría, tenían una lógica que su mente capturaba intuitivamente. En 6 meses había agotado todos los cursos gratuitos en línea, así que había comenzado a ahorrar, sacrificando todo gasto no esencial, para pagar clases privadas con profesores nativos a través de plataformas en línea. $5 la hora, 10 horas a la semana. No era mucho, pero era todo lo que podía permitirse. Después de 2 años de estudio intensivo, Ana Belén podía mantener conversaciones complejas en mandarín, podía leer periódicos chinos, entender programas de televisión, incluso leer literatura clásica china en el original, pero nunca se lo había dicho a nadie en el trabajo. ¿Para qué? Era solo la recepcionista. Nadie le preguntaba sobre sus habilidades más allá de contestar teléfonos y programar citas. Y en el mundo corporativo de Salazar Asociados, ella era invisible. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Ana Belén había llegado a las 6:30, había preparado el lobby,
Había verificado las citas del día. Había notado que Eduardo Salazar, el CEO y fundador de la firma, tenía una reunión importante a las 9 a.m. con una delegación de ejecutivos chinos de Beijing. Eduardo Salazar era exactamente el tipo de CEO que las películas de Hollywood aman vilificar: rico, arrogante y completamente convencido de su propia importancia. A sus 50 años, había construido Salazar Asociados desde cero hasta convertirla en una de las firmas de consultoría más exitosas del país. Y ese éxito lo había hecho creer que tenía derecho a tratar a las personas como le diera la gana. Para Eduardo, el personal de nivel inferior no eran realmente personas, eran funciones. La recepcionista no era Ana Belén Torres, una mujer con sueños, habilidades y una historia. Era simplemente la recepcionista, intercambiable con cualquier otra persona que pudiera contestar teléfonos. La reunión de las 9 a.m. era crucial. La delegación china representaba a una corporación masiva que buscaba expandirse a América Latina. El contrato potencial valía más de $50 millones en fees de consultoría durante los próximos 5 años. Era sin exageración el cliente potencial más importante que Eduardo había cortejado en años. Había un problema. El intérprete que Eduardo había contratado había cancelado a último minuto. Enfermo con influenza severa, completamente incapaz de trabajar. Eduardo había entrado al lobby a las 8:45 a.m., 15 minutos antes de la reunión, en pánico absoluto. Los ejecutivos chinos llegarían en cualquier momento, y él no tenía intérprete. Catalina había gritado a su asistente ejecutiva, quien lo seguía con su tablet: «¿Conseguiste otro intérprete?» «He llamado a 5 agencias, señor Salazar», respondió Catalina nerviosamente. «Todos sus intérpretes de mandarín están ocupados con la conferencia internacional de negocios que está sucediendo en el Hotel Marquis hoy. El más cercano que puedo conseguir llegaría a las 2 p.m. La reunión es ahora», había rugido Eduardo. «¿De qué me sirve un intérprete a las 2 p.m.? Había comenzado a caminar en círculos por el lobby, su rostro rojizo de frustración. Otros ejecutivos de la firma habían comenzado a llegar, atraídos por la conmoción. «¿Alguien aquí habla mandarín?», había preguntado Eduardo desesperadamente. «¿Alguien?». Los ejecutivos se miraron entre sí y negaron con la cabeza. Muchos hablaban inglés fluido, algunos francés o alemán, pero mandarín era raro, especialmente en una firma latinoamericana. Ana Belén había observado todo esto desde su escritorio de recepción, su corazón latiendo rápidamente. Esta era su oportunidad. La oportunidad que había estado esperando durante 7 años, la oportunidad de demostrar que era más que solo la recepcionista. Pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si lo intentaba y fracasaba? ¿Qué pasaría si su mandarín no era lo suficientemente bueno para una reunión de negocios de tan alto nivel? ¿Qué pasaría si cometía un error que costaba el contrato? Peor aún, ¿qué pasaría si tenía éxito? ¿Cambiaría algo realmente? ¿O simplemente regresaría a su escritorio de recepción al día siguiente como si nada hubiera pasado? Mientras Ana Belén luchaba internamente, la puerta del lobby se abrió. Los ejecutivos chinos habían llegado. Había 5 de ellos, todos impecablemente vestidos con trajes oscuros. El líder de la delegación era un hombre de aproximadamente 60 años con cabello completamente blanco y una expresión seria y profesional. Los otros 4 eran más jóvenes, todos llevando portafolios de cuero y tablets. Eduardo se acercó inmediatamente, su pánico oculto bajo una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Welcome to Salazar Associates», dijo en inglés con un acento marcado. El ejecutivo chino mayor respondió en inglés igualmente quebrado. «Good morning, I am Zhang Wei, CEO of Pacific Horizon Corporation». Los 2 hombres se dieron la mano, pero era obvio para todos que la comunicación iba a ser un desafío. El inglés de ambos era funcional en el mejor de los casos, inadecuado para discutir los detalles complejos de un contrato de $50 millones. Eduardo lanzó una mirada desesperada a Catalina, quien solo pudo encogerse de hombros impotentemente. Y entonces, Ana Belén tomó la decisión que cambiaría su vida. Se puso de pie de su escritorio de recepción y habló en voz clara. «Disculpe, señor Salazar». Eduardo se volvió, claramente irritado por la interrupción. «¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado?» «Señor, yo hablo mandarín. Puedo ayudar con la traducción si lo necesita». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el lobby se volvieron para mirar a Ana Belén. Eduardo parpadeó, seguro de que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?» «Hablo mandarín, señor, fluidamente. Puedo interpretar para su reunión». «Aún no has visto la mayor sorpresa». Eduardo la miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. Luego, lentamente, una sonrisa cruel comenzó a formarse en sus labios. Esta era demasiado buena para dejarla pasar. «La recepcionista habla mandarín», dijo en voz alta, asegurándose de que todos en el lobby pudieran escuchar.
La chica que contesta teléfonos afirma que puede interpretar para una reunión de negocios de 50 millones de dólares. Risas nerviosas comenzaron a esparcirse entre los ejecutivos presentes. Ana Belén sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo su postura. Sí, señor, he estudiado mandarín durante más de 5 años. ¿Puedo? 5 años, interrumpió Eduardo con incredulidad burlona. ¿5 años de qué? Videos de YouTube, aplicaciones de teléfono. Más risas. Ana Belén apretó sus puños, sus uñas clavándose en sus palmas. He tomado clases privadas con profesores nativos, señor. He estudiado literatura china, negocios internacionales en mandarín, y... Suficiente, cortó Eduardo con un gesto desdeñoso de su mano. Se volvió hacia los ejecutivos chinos con una sonrisa de disculpa, tratando de explicar en su inglés quebrado que esta era solo a small misunderstanding. Pero entonces, Zhang Wei, el CEO chino, habló, y para sorpresa de todos, habló en español. No era español perfecto. Estaba claro que lo había aprendido como tercer o cuarto idioma, pero era comprensible. Disculpe, señor Salazar, pero si la señorita habla mandarín, tal vez deberíamos darle la oportunidad de demostrarlo. Después de todo, usted mismo dijo que no tiene intérprete disponible. Eduardo se quedó momentáneamente sin palabras. Claramente no había esperado que el ejecutivo chino entendiera suficiente español para seguir la conversación. Señor Zhang, con todo respeto, ella es solo nuestra recepcionista. No tiene experiencia en interpretación profesional. Sería inapropiado, permítame decidir qué es apropiado, interrumpió Zhang con una firmeza que dejó claro que no era solo un CEO rico, sino alguien acostumbrado a ser obedecido. Si la señorita afirma hablar mandarín, me gustaría escucharla. Se volvió hacia Ana Belén y habló en mandarín, sus palabras fluyendo con la velocidad y complejidad natural de un hablante nativo. Lo que dijo fue deliberadamente complejo, diseñado para probar su habilidad real. Ana Belén respiró profundamente. Este era el momento. Todo por lo que había estudiado, todos los sacrificios que había hecho, todas las noches sin dormir, todo se reducía a este momento. Respondió en mandarín, su pronunciación clara, sus tonos precisos, su gramática impecable. No solo tradujo lo que Zhang había dicho, sino que respondió con la formalidad y el respeto apropiados que la cultura china de negocios requería. Los ojos de Zhang se ampliaron con sorpresa genuina. Los otros ejecutivos chinos intercambiaron miradas de asombro. Uno de ellos murmuró algo en mandarín que Ana Belén captó perfectamente. Su mandarín es mejor que el de la mayoría de los intérpretes profesionales que hemos usado. Zhang sonrió por primera vez desde que había entrado al lobby. Excepcional, absolutamente excepcional. Señor Salazar, parece que tiene un talento oculto en su organización. Eduardo estaba pálido, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Claramente, esto no era lo que había esperado. Ella, esto es, pero lo que ves ahora no es nada. Zhang se volvió completamente hacia Ana Belén, ignorando a Eduardo por el momento. Habló en mandarín, sus palabras rápidas y complejas, discutiendo aspectos técnicos de su negocio, haciendo preguntas sobre su educación en el idioma, testeando no solo su vocabulario, sino su comprensión cultural. Ana Belén respondió a cada pregunta con fluidez. Discutió matices culturales del mandarín que solo alguien con estudio profundo conocería. Hizo referencias literarias apropiadas. Usó los niveles correctos de formalidad para la situación de negocios. Después de 5 minutos de conversación completamente en mandarín, Zhang se volvió hacia Eduardo con una expresión que mezclaba diversión y algo más oscuro. Señor Salazar, dijo en su español imperfecto, su simple recepcionista habla mandarín mejor que cualquier intérprete profesional con quien haya trabajado en mis 15 años haciendo negocios en América Latina. Su comprensión no solo del idioma, sino de la cultura china de negocios es extraordinaria. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran, lo que me hace preguntarme, ¿por qué alguien con tales habilidades está contestando teléfonos en su lobby? Eduardo se puso rojo. Bueno, yo no sabía que ella... No sabía, interrumpió Zhang, su tono ahora claramente crítico. ¿Ha trabajado ella aquí por cuánto tiempo? 7 años, respondió Ana Belén tranquilamente. 7 años, repitió Zhang, mirando a Eduardo con decepción evidente. 7 años y nunca se molestó en conocer las habilidades de su propio personal. Eso dice mucho sobre su estilo de liderazgo, señor Salazar. El lobby estaba en completo silencio. Los otros ejecutivos de Salazar Asociados miraban el piso, claramente incómodos. Eduardo parecía querer que la tierra se lo tragara. Pero entonces Eduardo hizo lo que los hombres arrogantes frecuentemente hacen cuando se sienten acorralados. Duplicó su apuesta en lugar de admitir el error. Está bien, dijo Eduardo, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. Ana Belén, si eres tan talentosa como el señor Zhang sugiere, entonces démosle un verdadero desafío. Se volvió hacia todos en el lobby.
asegurándose de tener audiencia completa para lo que estaba a punto de decir. Te hago socia de esta empresa si logras interpretar toda esta reunión de negocios perfectamente. Ni un solo error, ni una sola malinterpretación. Si puedes hacer eso, si puedes demostrar que eres tan buena como afirmas, te haré socia de Salazar en Asociados, aquí mismo, frente a todos estos testigos. Hizo una pausa dramática. Pero cuando fracases, y sabemos que fracasarás porque esta no es una conversación casual, sino una negociación de 50 millones de dólares con terminología legal y financiera compleja, quiero que renuncies. No solo que regreses a tu escritorio de recepción, que renuncies completamente. Porque no quiero empleados que sobreestiman sus habilidades y ponen en riesgo contratos importantes. El lobby explotó en murmullos. Catalina, la asistente ejecutiva, se veía horrorizada. Señor Salazar, eso es excesivo. Es justo, interrumpió Eduardo. Ella afirma tener una habilidad extraordinaria. Está bien, demuéstralo con algo que realmente importe, con algo que tenga consecuencias reales. Se volvió hacia Ana Belén con una sonrisa cruel. ¿Qué dices, Ana Belén? ¿Aceptas el desafío o admites que estabas exagerando tu habilidad? Ana Belén miró a Eduardo, luego a Zhang y los otros ejecutivos chinos. Zhang se veía disgustado por el comportamiento de Eduardo, pero también curioso sobre cómo respondería Ana Belén. Esto era más que un desafío profesional. Era una prueba de todo, su habilidad, su coraje, su valor como persona. Eduardo la estaba poniendo en una posición imposible, esperando verla fracasar, esperando humillarla públicamente. Pero Ana Belén había aprendido algo en sus 7 años siendo invisible, que la gente que te menosprecia frecuentemente subestima lo que realmente puedes hacer, y esa subestimación puede ser tu mayor ventaja. Acepto, dijo Ana Belén, su voz clara y firme. Interpretaré toda la reunión, sin errores. Eduardo sonrió con satisfacción, convencido de que acababa de asegurar su humillación. Excelente. Señor Zhang, pasemos a la sala de conferencias. Tenemos mucho que discutir. En ese punto todo cambió. La sala de conferencias principal de Salazar en Asociados era tan impresionante como el resto del edificio. Una mesa de caoba maciza que podía sentar a 20 personas, sillas de cuero italiano, una pared completa de ventanales con vista a la ciudad, pantallas de alta definición para presentaciones, y un sistema de audio de última generación. Ana Belén se sentó entre Eduardo y Zhang, su corazón latiendo rápidamente pero su expresión calmada. Había sacado una libreta y un bolígrafo de su escritorio, herramientas simples pero esenciales para cualquier intérprete. Eduardo comenzó la presentación en español, describiendo los servicios de Salazar en Asociados. Ana Belén tradujo simultáneamente al mandarín, no solo las palabras sino capturando el tono, la intención, los matices. Zhang respondió en mandarín, haciendo preguntas sobre la experiencia de la firma en el mercado latinoamericano. Ana Belén tradujo al español, su voz adoptando las inflexiones apropiadas para transmitir no solo el contenido sino también el nivel de seriedad de las preguntas. La reunión progresó, la conversación se volvió más técnica. Hablaron de estructuras corporativas, regulaciones financieras, estrategias de expansión de mercado. La terminología era compleja, especializada, exactamente el tipo de lenguaje que requiere años de estudio para dominar. Ana Belén no vaciló ni una sola vez. Cada término técnico, cada concepto complejo, cada matiz cultural, todo fue traducido con precisión perfecta. 1 hora pasó, luego 2. La presentación de Eduardo se extendió más de lo planeado porque Zhang estaba haciendo más preguntas, profundizando más en los detalles, claramente impresionado por lo que estaba escuchando. Pero no era solo el contenido lo que impresionaba a Zhang. Era la calidad de la interpretación. Ana Belén no solo traducía palabras, traducía significado. Cuando Eduardo usaba una expresión idiomática en español, Ana Belén encontraba el equivalente cultural apropiado en mandarín. Cuando Zhang hacía una referencia a un concepto de negocios chino, Ana Belén lo explicaba en términos que Eduardo podía entender. Era, en opinión de Zhang, basada en décadas de experiencia internacional, la mejor interpretación que había experimentado jamás. Espera un momento, no te pierdas este detalle. A medida que la reunión continuaba, algo notable comenzó a suceder. Eduardo, que había comenzado la reunión convencido de que Ana Belén fracasaría en cualquier momento, comenzó a relajarse, comenzó a confiar en ella, y a medida que esa confianza crecía, su presentación mejoraba. Podía enfocarse en vender los servicios de su firma en lugar de preocuparse por la barrera del idioma. 3 horas después del inicio de la reunión, Zhang se reclinó en su silla con una expresión satisfecha. Señor Salazar, dijo en mandarín, que Ana Belén tradujo inmediatamente. Estoy impresionado con lo que he escuchado hoy. Su firma tiene exactamente la experiencia y el conocimiento local que necesitamos para nuestra expansión latinoamericana. Eduardo sonrió ampliamente, claramente aliviado.
Sin embargo, continuó Sang, su tono volviéndose más serio, tengo una condición antes de firmar cualquier contrato. La sonrisa de Eduardo vaciló. ¿Una condición? Sí. Insisto en que la señorita Ana Belén Torres sea asignada como nuestra liaison principal para este proyecto. No solo como intérprete, sino como coordinadora de proyecto con plena autoridad para tomar decisiones en su nombre. El rostro de Eduardo se puso pálido. Señor Sang, Ana Belén es solo nuestra recepcionista. Si dice solo una recepcionista una vez más, interrumpió Sang, su voz repentinamente fría como el acero, me levantaré de esta mesa y llevaré mi negocio a otra parte. Esta mujer acaba de demostrar en las últimas 3 horas que tiene más talento, más habilidad y francamente más profesionalismo que muchos de los llamados ejecutivos senior que he conocido en mi carrera. Se inclinó hacia adelante, mirando a Eduardo directamente a los ojos, y el hecho de que usted no haya reconocido este talento en 7 años me dice que hay un problema serio con su capacidad de identificar y desarrollar el talento en su organización. Eso es una bandera roja enorme para mí como cliente potencial. El silencio en la sala era absoluto. Los otros ejecutivos chinos asintieron en acuerdo con su CEO. Eduardo parecía un pez fuera del agua, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Así que aquí está mi oferta final, dijo Sang. Ana Belén Torres se convierte en socia de su firma, como usted prometió frente a testigos. Ella será la coordinadora principal de este proyecto. Y si no puede aceptar esos términos, entonces esta reunión ha terminado y Pacific Horizon Corporation buscará servicios de consultoría en otra parte. No lo vas a creer, pero lo que Eduardo hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de aceptar con gracia, Eduardo explotó. Esto es ridículo. No puede venir a mi empresa y dictarme a quién promover. He construido esta firma desde cero. Sé cómo dirigir mi propio negocio. Sang se puso de pie calmadamente, seguido por los otros ejecutivos chinos. Claramente no tan bien como piensa, señor Salazar. Buenos días. Comenzó a caminar hacia la puerta. Los otros ejecutivos lo siguieron. Eduardo se dio cuenta, demasiado tarde, del error catastrófico que acababa de cometer. 50 millones de dólares caminando hacia la puerta. El contrato más grande de la historia de su firma. A punto de desaparecer por su ego. Espere, gritó, su voz desesperada. Señor Sang, por favor. Podemos discutir los términos. Sang se detuvo en la puerta sin volverse. No hay nada que discutir. Mis términos son claros. Acéptelos o rechácelos. Eduardo miró alrededor de la sala desesperadamente, como si buscara una salida. Sus propios ejecutivos senior lo miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta el disgusto absoluto. Sabían lo que estaba en juego. Sabían lo que Eduardo tenía que hacer. Está bien, dijo Eduardo finalmente, su voz apenas un susurro derrotado. Está bien, Ana Belén será promovida a socia, y será la coordinadora principal del proyecto. Sang se volvió, estudiando el rostro de Eduardo por un largo momento, y se disculpará con ella, públicamente, por años de menospreciar su talento. El rostro de Eduardo se puso rojo, luego blanco. Miró a Ana Belén, quien permanecía sentada en silencio, su expresión cuidadosamente neutral. Podía ver en sus ojos que ella no esperaba realmente una disculpa. 7 años le habían enseñado a no esperar mucho de Eduardo Salazar, pero Sang estaba esperando, y 50 millones de dólares estaban en juego. Ana Belén, dijo Eduardo, cada palabra arrancada de él con dolor visible, lamento no haber reconocido tus habilidades antes. Fuiste tratada injustamente. No era la disculpa más sincera del mundo, pero era algo, y viniendo de Eduardo Salazar, era probablemente lo máximo que se podía esperar. Sang asintió, aparentemente satisfecho. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Mis abogados enviarán el contrato mañana. Ana Belén será nuestra contacto principal para todas las comunicaciones. Extendió su mano a Ana Belén, ignorando completamente a Eduardo. Señorita Torres, espero trabajar con usted. Ana Belén estrechó su mano, todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Hace 3 horas, era la recepcionista invisible. Ahora era socia de una firma de consultoría de primer nivel, con responsabilidad sobre el proyecto más grande en la historia de la empresa. Aún no has visto la mayor sorpresa. Las horas siguientes fueron un torbellino. Eduardo, enfrentándose a la realidad de lo que había prometido, tuvo que convocar una reunión de emergencia de todos los socios de la firma. Ana Belén fue formalmente introducida como la nueva socia, un ascenso que normalmente tomaba décadas lograr. La reacción de los otros socios fue mixta. Algunos estaban genuinamente impresionados cuando escucharon la historia completa. Otros estaban resentidos de que alguien sin pagar sus cuotas hubiera saltado tantos niveles tan rápidamente. Pero todos entendían los números, 50 millones de dólares en fees durante 5 años, y la condición absoluta de que Ana Belén fuera parte del equipo. No había realmente una elección. Catalina, la asistente ejecutiva de Eduardo,
fue asignada para ayudar a Ana Belén con la transición. Mientras caminaban por los pasillos hacia lo que sería la nueva oficina de Ana Belén, Catalina no pudo contener su curiosidad. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «¿Cómo aprendiste mandarín tan bien? ¿Estudiaste en China?». Ana Belén negó con la cabeza. «Nunca he estado en China. Todo fue estudio propio, cursos en línea, clases privadas virtuales con profesores nativos, 5 horas de estudio cada noche después del trabajo». 5 horas cada noche. Catalina parecía asombrada. ¿Durante cuánto tiempo? 5 años. Catalina hizo el cálculo rápidamente en su cabeza. 5 horas por noche, 7 días a la semana. Durante 5 años. Eso era más de 9.000 horas de estudio. Todo hecho en secreto, todo hecho mientras trabajaba tiempo completo, todo hecho sin ninguna garantía de que alguna vez valdría la pena. «Eso es increíble», dijo Catalina finalmente. «¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie?». Ana Belén se encogió de hombros. ¿A quién le habría importado? Era solo la recepcionista. Nadie me preguntaba sobre mis habilidades o aspiraciones. Y honestamente, no estaba estudiando para impresionar a nadie. Lo estaba haciendo porque me apasionaba. Porque quería probarme a mí misma que podía dominar algo difícil. Se detuvieron frente a una oficina de esquina con ventanas del piso al techo y vista a la ciudad. La placa en la puerta ya había sido cambiada. «Ana Belén Torres, socia. Esta es tu oficina ahora», dijo Catalina. «Bienvenida al siguiente nivel». Pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en los días siguientes. La historia de Ana Belén se extendió por la firma como fuego. La recepcionista que se había convertido en socia en un solo día. La mujer invisible que había resultado ser extraordinariamente talentosa. El cuento de hadas corporativo. Pero no todos estaban felices. Varios ejecutivos senior, especialmente aquellos que habían trabajado décadas para llegar a sus posiciones, estaban resentidos. ¿Cómo se atrevía esta simple recepcionista a saltarse todos los niveles, solo porque hablaba un idioma? Uno de ellos, un ejecutivo senior llamado Mauricio Ramos, confrontó a Ana Belén en su segunda semana como socia. La encontró en la sala de descanso, preparando café. «Debes sentirte muy orgullosa de ti misma», dijo con tono sarcástico, jugando la carta del idioma para conseguir un ascenso inmerecido. Ana Belén lo miró calmadamente mientras vertía su café. «No jugué ninguna carta, Mauricio. Simplemente demostré una habilidad que había desarrollado durante años». «Hablar mandarín no te califica para ser socia», respondió Mauricio con amargura. «No tienes educación formal en consultoría, no tienes MBA, no tienes experiencia real en negocios. ¿Qué vas a hacer cuando el proyecto requiera más que solo traducir palabras?». Era una pregunta legítima, y Ana Belén lo sabía. Hablar el idioma era solo parte del desafío. Coordinar un proyecto de $50 millones requeriría mucho más que habilidades lingüísticas. «Tienes razón», admitió Ana Belén. «No tengo todo el conocimiento que necesito. Por eso voy a aprender, de la misma manera que aprendí mandarín, estudiando, trabajando duro, no durmiendo si es necesario». «Eso no va a ser suficiente», dijo Mauricio con una sonrisa cruel. «Cuando fracases y fracasarás, este pequeño cuento de hadas se acabará. Volverás a contestar teléfonos donde perteneces». Mauricio salió de la sala de descanso, dejando a Ana Belén sola con sus dudas, y por primera vez desde el día del desafío, Ana Belén se permitió sentir miedo. Mauricio tenía razón en una cosa: hablar mandarín no era suficiente. Necesitaba entender consultoría de negocios, finanzas internacionales, estrategia corporativa, gestión de proyectos, y necesitaba aprenderlo rápido. Esa noche, mientras la mayoría de la firma se iba a casa a las 6 p.m., Ana Belén se quedó. Había pedido acceso a la biblioteca de recursos de la firma. Miles de libros, informes y estudios de casos sobre consultoría de negocios. Comenzó a leer, y no se detuvo. A las 10 p.m., el personal de limpieza llegó. Rosa, una de las mujeres de limpieza que había trabajado en el edificio durante años, se sorprendió al encontrar a Ana Belén todavía en su oficina, rodeada de libros y documentos. «Señorita Torres», dijo Rosa con sorpresa, «¿todavía está trabajando?». Ana Belén levantó la vista de su lectura, sus ojos cansados. «Hola, Rosa. Sí, solo tratando de ponerme al día». Rosa entró a la oficina con su carrito de limpieza. «Escuché sobre su promoción. Todo el personal de limpieza está hablando de ello. La recepcionista que se convirtió en socia. Es inspirador». Ana Belén sonrió débilmente. «Gracias, Rosa. Pero honestamente estoy aterrorizada. No estoy segura de poder hacer esto». Rosa dejó de limpiar y miró a Ana Belén directamente. «¿Puedo decirle algo? Yo he estado limpiando estas oficinas durante 12 años. He visto a muchos de estos ejecutivos importantes trabajar. ¿Y sabe lo que he aprendido?». Ana Belén esperó. «La mayoría de ellos no son tan inteligentes como piensan que son. Tienen títulos elegantes y hablan con palabras grandes,
pero la mitad del tiempo no saben realmente lo que están haciendo, solo son buenos fingiendo que sí. Rosa se acercó al escritorio de Ana Belén. Pero usted pasó 7 años siendo invisible mientras aprendía un idioma imposiblemente difícil, solo porque quería, solo porque se lo propuso. Esa es la mentalidad de alguien que realmente puede lograr cosas. No se deje intimidar por títulos o credenciales. Usted tiene algo que ellos nunca tendrán. La humildad de saber que no lo sabe todo, y la determinación de aprenderlo de todos modos. Las palabras de Rosa tocaron algo profundo en Ana Belén. Tenía razón. Ana Belén había superado obstáculos mayores que este. Podía hacerlo de nuevo. Gracias, Rosa, dijo Ana Belén sinceramente. Necesitaba escuchar eso. Rosa asintió y continuó limpiando. Ahora váyase a casa y duerma un poco. No puede aprender todo en una noche. Y mañana, cuando esos ejecutivos arrogantes traten de hacerla sentir pequeña, recuerde, usted logró en 7 años lo que a ellos les tomó décadas. Y lo hizo sin privilegios, sin conexiones, sin nada más que trabajo duro. En ese punto todo cambió en la perspectiva de Ana Belén. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Ana Belén. Durante el día coordinaba con el equipo de Pacific Horizon en Beijing, interpretando llamadas, revisando documentos, navegando las complejidades culturales y de negocios del proyecto. Por las noches estudiaba consultoría de negocios, finanzas corporativas, gestión de proyectos, estrategia de entrada al mercado. Tomaba cursos en línea, leía libros de texto, consultaba con otros socios de la firma que estaban dispuestos a mentorearla. Y lentamente, proyecto por proyecto, desafío por desafío, Ana Belén demostró que no era solo una intérprete con suerte, era una profesional de negocios legítima con una combinación única de habilidades, dominio del idioma, comprensión cultural profunda y la humildad de admitir cuando no sabía algo y la determinación de aprenderlo. El primer hito importante vino 3 meses después del inicio del proyecto. Pacific Horizon estaba considerando adquirir una empresa latinoamericana, pero había preocupaciones sobre las regulaciones locales y la cultura corporativa. Ana Belén no solo interpretó las reuniones, investigó las leyes relevantes, consultó con expertos legales y preparó un informe exhaustivo que identificaba los riesgos potenciales y proponía estrategias de mitigación. Zhang Wei quedó tan impresionado que envió un correo electrónico directamente a Eduardo. Su decisión de promover a Ana Belén Torres fue la mejor que ha tomado. Ella no es solo una intérprete, es una asesora estratégica de clase mundial. Eduardo, quien había estado esperando secretamente que Ana Belén fracasara para poder decir "te lo dije", se vio obligado a admitir que se había equivocado. No públicamente, por supuesto, eso era pedir demasiado, pero en privado comenzó a darse cuenta de cuán ciego había sido, y esa realización lo llevó a hacer algo inesperado. 6 meses después de la promoción de Ana Belén, Eduardo convocó una reunión de todo el personal de Salazar Asociados, no solo los socios y ejecutivos, sino todos, recepcionistas, asistentes administrativos, personal de TI, contabilidad, todo el mundo. En el auditorio de la firma, Eduardo subió al escenario y comenzó a hablar. He llamado a esta reunión porque necesito admitir algo. He cometido un error fundamental en cómo he dirigido esta empresa. El auditorio quedó en silencio. Eduardo Salazar admitiendo un error era algo que nadie había esperado presenciar. Durante años he operado bajo la suposición de que el valor de una persona en esta organización estaba determinado por su título, su educación formal, su posición en el organigrama, y al hacer eso he pasado por alto talento extraordinario que estaba justo frente a mí. Miró directamente a Ana Belén, quien estaba sentada entre los otros socios. Ana Belén Torres trabajó como nuestra recepcionista durante 7 años. Durante ese tiempo estudió en secreto uno de los idiomas más difíciles del mundo hasta alcanzar un nivel de dominio que pocos hablantes nativos logran. Y nunca se me ocurrió preguntarle sobre sus habilidades, sus aspiraciones, sus sueños. Eso no es solo un fracaso de mi parte. Es un fracaso sistemático de cómo valoramos a las personas en esta organización. Se volvió para dirigirse a toda la audiencia. Así que a partir de hoy estamos implementando cambios. Primero, cada empleado de esta firma, sin importar su posición, tendrá una revisión de habilidades donde podrán compartir talentos, conocimientos o habilidades que posean que puedan no estar utilizando en sus roles actuales. Segundo, estamos estableciendo un fondo de desarrollo profesional. Cualquier empleado que quiera desarrollar habilidades relevantes para el negocio tendrá acceso a capacitación pagada por la empresa. Y tercero, la promoción ya no se basará solo en años de servicio o conexiones. Se basará en habilidad demostrada y potencial, sin importar de dónde vengas o qué título tengas actualmente. El aplauso comenzó lentamente, luego creció hasta convertirse en una ovación. Ana Belén, sentada entre ejecutivos que alguna vez la habían menospreciado, sintió lágrimas en sus ojos, pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en los meses siguientes.
La revisión de habilidades reveló talento asombroso escondido en toda la organización. Un asistente administrativo que tenía un título en ingeniería de software y podía automatizar procesos que la firma estaba pagando a consultores externos para hacer. Una recepcionista diferente que hablaba portugués fluido, abriendo la posibilidad de expandirse al mercado brasileño. Un empleado de contabilidad que tenía una certificación en análisis de datos que podía revolucionar cómo la firma manejaba la inteligencia de negocios. En total, encontraron más de 40 empleados con habilidades significativas que no estaban siendo utilizadas. Algunos fueron promovidos a nuevos roles, otros fueron reasignados a departamentos donde sus talentos podrían brillar. Todos recibieron reconocimiento y oportunidades que habían estado esperando durante años. Y la cultura de la firma cambió. El elitismo que había definido a Salazar Asociados durante décadas comenzó a desmoronarse. El respeto se volvió basado en capacidad real en lugar de títulos o pedigrí educativo. El proyecto de Pacific Horizon fue un éxito rotundo, completado a tiempo, bajo presupuesto y con resultados que excedieron las expectativas del cliente. Zhang Wei estaba tan impresionado que Pacific Horizon expandió su contrato a 10 años y $100 millones adicionales, y Ana Belén se estableció firmemente como una de las socias más valiosas de la firma, no solo por sus habilidades lingüísticas, sino por su visión estratégica, su ética de trabajo y su capacidad única de navegar culturas diferentes. 2 años después de su promoción, Ana Belén fue nombrada directora de expansión internacional de Salazar Asociados. Su responsabilidad, abrir mercados en Asia para la firma. 5 años después, Ana Belén había establecido oficinas de Salazar Asociados en Beijing, Shanghai, Tokio y Seúl. Había contratado y entrenado a equipos completos, todos siguiendo el modelo que había desarrollado. Buscar talento en lugares inesperados, valorar habilidad sobre credenciales, dar oportunidades a personas que otros pasarían por alto. Y en cada oficina nueva, Ana Belén se aseguraba de hacer algo específico, conocer personalmente a las recepcionistas, a los asistentes administrativos, a todo el personal de nivel inicial. Les preguntaba sobre sus aspiraciones, les hablaba sobre su propia historia, y les dejaba saber que en su organización, ningún talento permanecería oculto. La historia de Ana Belén comenzó a circular más allá de Salazar Asociados. Artículos en revistas de negocios, entrevistas en podcasts, invitaciones para hablar en conferencias. Ella aceptó algunas de estas invitaciones, viendo una oportunidad de enviar un mensaje más amplio, y su mensaje era simple pero poderoso, que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no, que las organizaciones que solo miran credenciales formales pierden a algunas de las personas más capaces, que a veces el potencial más grande está sentado justo frente a ti, invisible. 10 años después del día que cambió su vida, Ana Belén fue invitada a dar la conferencia principal en el Foro de Liderazgo Empresarial de América Latina, uno de los eventos más prestigiosos en el mundo de negocios. El auditorio estaba lleno de CEOs, ejecutivos senior y líderes empresariales de todo el continente. Ana Belén subió al escenario, ahora de 39 años, confiada pero sin haber perdido la humildad que la definía. Hace 10 años, comenzó, yo era invisible. Trabajaba como recepcionista en una firma de consultoría, y para la mayoría de las personas que pasaban por ese lobby todos los días yo no existía. No era una persona con sueños, habilidades o potencial, era solo una función. La persona que contestaba teléfonos y programaba citas, hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero lo que esas personas no sabían es que cada noche cuando regresaba a casa después de mi turno estudiaba. Estudiaba mandarín, 5 horas por noche. Todos los días, durante 5 años, más de 9.000 horas de estudio autodidacta, todo hecho en secreto porque no había ninguna garantía de que alguna vez importaría. Y entonces un día, tuve una oportunidad de demostrar lo que podía hacer, y esa oportunidad cambió todo. Se inclinó hacia el podio, su pasión evidente. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir, mi historia no debería ser excepcional. No debería requerir una crisis corporativa y un cliente extranjero insistente para que alguien notara el talento que había estado allí durante 7 años. Hay miles, tal vez millones de Ana Beléns en organizaciones de todo el mundo, personas con habilidades extraordinarias, con potencial increíble, que son completamente invisibles porque no tienen el título correcto, o la conexión correcta, o la apariencia correcta. Y las organizaciones que no encuentran y desarrollan ese talento no solo están siendo injustas, están siendo estúpidas. Están desperdiciando su recurso más valioso. El aplauso comenzó a crecer, pero Ana Belén levantó su mano. Así que aquí está mi desafío para cada líder en esta sala. Regresen a sus organizaciones y realmente miren a su personal. No solo a sus ejecutivos senior, miren a todos, hablen con su recepcionista,
Hablen con sus asistentes administrativos, hablen con su personal de limpieza. Pregúntenles sobre sus habilidades, sus aspiraciones, sus sueños. Apuesto a que encontrarán talento que nunca supieron que tenían. Y cuando lo encuentren, denle una oportunidad. No pidan que prueben su valor en una situación de crisis como yo tuve que hacer. Denles oportunidades proactivamente. Invierten en su desarrollo. Créanles cuando digan que pueden hacer más. Porque en el mundo competitivo de hoy, las organizaciones que ganan no son las que tienen acceso al mejor talento, son las que son mejores identificando el talento que ya tienen y liberándolo. La ovación que siguió duró casi 5 minutos. CEOs se pusieron de pie. Algunos tenían lágrimas en los ojos, recordando tal vez a los talentos que habían pasado por alto en sus propias carreras. Después de la conferencia, docenas de líderes empresariales se acercaron a Ana Belén. Muchos querían implementar programas similares en sus propias organizaciones. Algunos querían contratar a Ana Belén como consultora para ayudarlos a identificar talento oculto, pero la conversación más significativa fue con una joven que esperó hasta el final, cuando casi todos se habían ido. «Señorita Torres», dijo la joven con voz temblorosa, «soy asistente administrativa en una empresa de tecnología. He estado aprendiendo programación por mi cuenta por las noches, pero nunca he tenido el coraje de decirle a alguien en el trabajo porque solo soy una asistente administrativa». Ana Belén sonrió, reconociendo en esta joven la versión más joven de sí misma. «¿Cómo te llamas?» «María. María González». «Bueno, María, déjame decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 10 años. Tu título actual no define tu potencial. Lo que aprendes cuando nadie está mirando, eso es lo que realmente importa. Y el hecho de que estés estudiando programación en tu tiempo libre me dice que tienes exactamente la mentalidad que conduce al éxito». Ana Belén sacó su tarjeta de presentación. «Envíame un correo electrónico. Tengo contactos en la industria tecnológica que siempre están buscando talento con tu tipo de determinación. No puedo garantizar nada, pero puedo ayudarte a que la gente correcta conozca tus habilidades». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso por alguien que ni siquiera conoce? Porque alguien hizo algo similar por mí», respondió Ana Belén. «Zhang Wei no tenía que insistir en que me promovieran. Podría haberse ido y encontrado otro consultor, pero tomó una posición, me dio una oportunidad que cambió mi vida. Y ahora, tengo la responsabilidad de hacer lo mismo por otros, de ser el tipo de líder que busca talento en lugares inesperados, de dar oportunidades a personas que otros pasan por alto. Ese es el verdadero legado que quiero dejar. No solo mi propia historia de éxito, sino una cadena de oportunidades que se extiende hacia adelante, ayudando a incontables personas a realizar su potencial». En ese punto, todo cambió en el sentido más amplio. María González no fue la única persona cuya vida fue transformada por el encuentro con Ana Belén. Durante los siguientes 5 años, Ana Belén desarrolló un programa formal que llamó Potencial Oculto. El programa funcionaba de manera simple. Ana Belén trabajaba con empresas para identificar empleados de nivel inicial o medio con habilidades no utilizadas. Luego creaba programas de mentoría personalizados, conectaba a estas personas con oportunidades y monitoreaba su progreso. Los resultados fueron extraordinarios. En 5 años, más de 500 personas habían pasado por el programa. Asistentes administrativas que se convirtieron en desarrolladores de software, recepcionistas que se convirtieron en especialistas en marketing digital, personal de limpieza que se convirtieron en gerentes de operaciones. Cada historia era diferente, pero todas compartían un hilo común, talento que había estado allí todo el tiempo esperando solo la oportunidad de ser visto. Y el impacto no era solo individual. Las empresas que participaban en el programa veían mejoras dramáticas en retención de empleados, moral organizacional y quizás más sorprendentemente en innovación. Resultó que las personas que habían sido invisibles frecuentemente tenían las perspectivas más frescas y las ideas más innovadoras. Pero lo realmente impactante fue el efecto dominó que creó. 15 años después del incidente original, el nombre de Ana Belén Torres era sinónimo de una nueva forma de pensar sobre talento y desarrollo organizacional. Había escrito 3 libros bestsellers, había dado conferencias en más de 40 países y había ayudado a transformar cómo cientos de organizaciones identificaban y desarrollaban talento. Salazar en Asociados, bajo el liderazgo transformado de Eduardo, quien, para su crédito, había aprendido genuinamente de sus errores, se había convertido en una de las firmas de consultoría más admiradas no solo por sus servicios, sino por su cultura organizacional progresiva. Y Eduardo, ahora de 65 años y contemplando el retiro, hizo algo que sorprendió a muchos. Propuso que Ana Belén lo sucediera como CEO de Salazar en Asociados. La votación de los socios no fue unánime. Todavía había algunos que resentían el ascenso meteórico de Ana Belén, que creían que había saltado la fila,
pero la mayoría votó a favor, reconociendo que Ana Belén representaba el futuro de la firma. En su primer día como CEO, Ana Belén hizo algo simbólico pero poderoso. Pasó la primera hora de su día trabajando en el escritorio de recepción, saludando a los empleados cuando llegaban, contestando teléfonos, programando citas. Para que nunca olvide de dónde vengo, le dijo a un periodista que cubría su nombramiento, y para recordarme cada día que la persona en ese escritorio de recepción podría ser el próximo CEO, solo necesita la oportunidad de demostrarlo. La foto de Ana Belén en el escritorio de recepción, ahora como CEO de una firma de $1.000 millones, se volvió viral. Inspiró a millones de personas que trabajaban en posiciones inferiores, pero soñaban con algo más. 20 años después del incidente original, Ana Belén fue invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre desarrollo de talento global y movilidad económica. Su discurso fue transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo, y en ese discurso contó la historia completa por primera vez en un foro tan grande. Hace 20 años comenzó, su voz resonando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un hombre arrogante trató de humillarme públicamente. Me desafió a demostrar una habilidad que había desarrollado en secreto durante años, esperando verme fracasar, esperando poder despedirme. Pero su crueldad no fue el fin de mi historia, fue el comienzo, porque ese momento de humillación pública se convirtió en una oportunidad para demostrar no solo lo que yo podía hacer, sino lo que miles de personas invisibles pueden hacer cuando finalmente se les da una oportunidad. Hoy, quiero hablar sobre el mayor recurso desperdiciado en la economía global, el talento humano no reconocido. Presentó estadísticas devastadoras, cientos de millones de personas trabajando en posiciones muy por debajo de su capacidad, billones de dólares en productividad perdida porque las organizaciones no identifican ni desarrollan el talento que ya tienen. Pero no tiene que ser así, declaró Ana Belén. Mi historia demuestra que cuando damos oportunidades a personas que otros pasan por alto, cuando valoramos la habilidad real sobre las credenciales en papel, cuando vemos potencial en lugares inesperados, podemos desbloquear un talento extraordinario. Y esto no es solo justo, es económicamente inteligente. Las organizaciones que implementan estos principios superan consistentemente a las que no lo hacen. Anunció una nueva iniciativa, la Fundación Global Potencial Oculto, con financiamiento inicial de $100 millones de filántropos comprometidos, incluyendo una contribución sustancial de ella misma. La fundación trabajaría en escala global para identificar talento en comunidades desatendidas, proporcionar capacitación y desarrollo, y conectar a estas personas con oportunidades que cambiarían sus vidas. Mi objetivo, dijo Ana Belén, es crear un mundo donde ningún talento permanezca oculto, donde ninguna persona con habilidad y determinación sea pasada por alto simplemente por su título, su educación formal o su estatus socioeconómico, donde ningún recepcionista brillante tenga que esperar 7 años para que alguien note sus habilidades. La ovación fue estruendosa, y cuando terminó, representantes de más de 50 países se acercaron para discutir la implementación de programas similares en sus propios contextos nacionales. Espera un momento, no te pierdas este detalle. 25 años después del incidente, Ana Belén, ahora de 54 años, regresó al edificio donde todo había comenzado. Salazar en Asociados había crecido significativamente, ocupando ahora 3 edificios en lugar de 1. Pero Ana Belén había pedido específicamente visitar el lobby original, el lugar donde Eduardo la había desafiado hace un cuarto de siglo. El lobby se había modernizado con los años, pero todavía era reconocible, y el escritorio de recepción todavía estaba allí, aunque ahora era operado por tecnología más avanzada y un equipo rotativo de empleados en lugar de una sola persona. Ana Belén se paró frente al escritorio, recordando las miles de llamadas telefónicas que había contestado, las miles de sonrisas educadas que había dado mientras se sentía invisible, las miles de veces que había soñado con algo más. Señora Torres, dijo una voz joven detrás de ella. Ana Belén se volvió y vio a una joven de aproximadamente 20 y tantos años con el uniforme de recepcionista de la firma. Soy Carmen, dijo la joven nerviosamente. Trabajo en recepción. Solo quería decirle, usted es la razón por la que acepté este trabajo. Ana Belén sonrió. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando estaba considerando la oferta, algunos amigos me dijeron que trabajar como recepcionista era desperdiciar mi educación. Tengo una licenciatura en finanzas, pero no pude encontrar un trabajo en mi campo después de graduarme. Pero luego investigué sobre Salazar en Asociados y aprendí su historia. Y me di cuenta de que en esta empresa ningún trabajo es un callejón sin salida, que si demuestro habilidad y determinación, tendré oportunidades, que puedo empezar como recepcionista y no terminar allí. Ya he estado aquí 6 meses, continuó Carmen con entusiasmo creciente, y ya me han invitado a participar en 2 proyectos pequeños usando mis habilidades de análisis financiero.
Mi gerente dice que si sigo demostrando valor, podría ser promovida a analista junior el próximo año. Ana Belén sintió lágrimas en sus ojos. Esto era lo que más importaba. No los premios, no el reconocimiento, no siquiera el éxito financiero. Era saber que había cambiado el sistema lo suficiente como para que otras personas no tuvieran que esperar 7 años para ser vistas. Carmen, dijo Ana Belén, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué estás estudiando en tu tiempo libre? Carmen pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, estoy aprendiendo análisis de datos, Python, R, Machine Learning. Lo encuentro fascinante, pero no estaba segura si era relevante para mi trabajo aquí. Es completamente relevante, dijo Ana Belén inmediatamente. De hecho, tengo un proyecto llegando donde necesitaremos exactamente esas habilidades. ¿Estarías interesada en participar? Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿En serio? Sí, absolutamente. Ana Belén sacó su tarjeta de presentación. Envíame un correo electrónico mañana. Te conectaré con el equipo del proyecto. Y Carmen, gracias. Gracias por recordarme por qué hago lo que hago. Después de que Carmen se fue, Ana Belén se quedó parada en el lobby un momento más, y por primera vez en 25 años, sintió que el círculo se había cerrado completamente. Había comenzado en ese escritorio de recepción, invisible y sin valor a los ojos de la empresa, y ahora había transformado la cultura de la organización hasta el punto donde ningún empleado tenía que sentirse así nunca más. Pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en los años finales de la carrera de Ana Belén. A los 60 años, Ana Belén anunció su retiro como CEO de Salazar Associados, pero no se estaba retirando del trabajo completamente. En cambio, dedicaría su tiempo completo a la Fundación Global Potencial Oculto. En la década desde su establecimiento, la fundación había transformado las vidas de más de 100.000 personas en 63 países. Pero Ana Belén tenía una visión más ambiciosa. Quería llegar a 1 millón de personas en la próxima década. Cada persona a la que ayudamos, explicó Ana Belén en una entrevista, no solo cambia su propia vida, cambian las vidas de sus familias, sus comunidades, crean un efecto dominó de oportunidad y movilidad económica. Si podemos ayudar a 1 millón de personas a realizar su potencial, eso afectará a decenas de millones de vidas. Eso puede cambiar trayectorias económicas completas en comunidades desatendidas. La Fundación implementó programas innovadores, becas para educación técnica, programas de mentoría que conectaban a personas talentosas con líderes en sus campos de interés, plataformas digitales que permitían a las personas demostrar habilidades sin importar sus credenciales formales. Y en el corazón de todo estaba el mensaje que Ana Belén nunca se cansó de compartir, que el talento está distribuido uniformemente, pero la oportunidad no lo está, y que cerrar esa brecha no solo era lo moralmente correcto, sino esencial para la prosperidad global. 30 años después del incidente original, se inauguró el Centro Ana Belén Torres para el Desarrollo de Talento en la capital. Era un edificio de última generación dedicado a capacitación, mentoría y colocación laboral para personas de comunidades desatendidas. En la ceremonia de inauguración, Ana Belén, ahora de 59 años y reconocida globalmente como una de las líderes de pensamiento más influyentes en desarrollo de talento, invitó a compartir el escenario con ella a varias personas. María González, la asistente administrativa que había conocido hace 15 años, ahora era CTO de una startup tecnológica valorada en $1.000 millones. Carmen, la recepcionista que había conocido 5 años atrás, ahora era directora de análisis de datos en Salazar Associados. Y docenas de otros, todos con historias similares, todos comenzando en posiciones invisibles, todos descubiertos, desarrollados, dados oportunidades, todos ahora líderes en sus campos. Estas personas, dijo Ana Belén, gesturing hacia el grupo en el escenario, representan solo una fracción de los cientos de miles cuyas vidas han sido transformadas por simplemente ser vistos, por ser valorados, por ser dados una oportunidad. Pero cada una de estas historias podría haber terminado diferente. María podría haber pasado su vida como asistente administrativa, su talento de programación sin ser descubierto. Carmen podría haber dejado la fuerza laboral completamente, frustrada por la falta de oportunidades. La única diferencia entre esos finales y los reales es que alguien decidió mirar más allá del título. Alguien decidió preguntar sobre habilidades ocultas. Alguien decidió dar una oportunidad. Y ese alguien puede ser cualquiera de ustedes. No necesitan ser CEO o tener recursos masivos. Solo necesitan estar dispuestos a ver a las personas que otros pasan por alto, a hacer preguntas que otros no hacen, a dar oportunidades que otros no darían. Porque en algún lugar en su organización, en su comunidad, hay un talento extraordinario esperando ser descubierto. Y cuando lo descubran, cuando den esa oportunidad, no solo cambiarán una vida, comenzarán una cadena de transformación que se extenderá más allá de lo que puedan imaginar.
No lo vas a creer, pero el legado de Ana Belén se extendió incluso más allá de lo que ella misma anticipó. El modelo que había desarrollado, identificar talento oculto, proporcionar desarrollo dirigido, crear vías de oportunidad, fue adoptado por gobiernos de todo el mundo. Múltiples países implementaron políticas nacionales basadas en sus principios. Las escuelas de negocios agregaron sus métodos a sus currículos. Los programas de MBA ahora incluían cursos completos sobre identificación y desarrollo de talento oculto. Y en el sector corporativo, las prácticas que Ana Belén había defendido se convirtieron en estándar. Las auditorías de habilidades, las revisiones de talento que iban más allá de las credenciales formales, los programas de desarrollo que buscaban activamente empleados subutilizados. Todo esto se volvió común. La cultura había cambiado. Lenta pero definitivamente, el mundo estaba aprendiendo a valorar el talento donde quiera que existiera, no solo donde era conveniente o esperado encontrarlo. 35 años después del incidente, Ana Belén recibió el Premio Nobel de Economía. La citación la reconocía por transformar la comprensión global del capital humano y demostrar que el desarrollo inclusivo del talento no es solo un imperativo moral sino un motor crítico del crecimiento económico sostenible. En su discurso de aceptación en Estocolmo, Ana Belén hizo algo característicamente humilde. Invitó a Eduardo Salazar a unirse a ella en el escenario. Eduardo, ahora de 85 años, caminó lentamente hacia el podio con la ayuda de un bastón. Los años habían sido amables con él en algunos aspectos. Después de su transformación inicial, se había convertido en un defensor genuino de las prácticas inclusivas de talento. Pero los años también habían traído arrepentimiento por el tiempo que había desperdiciado siendo el tipo equivocado de líder. Este hombre, dijo Ana Belén, colocando su mano en el hombro de Eduardo, trató de humillarme hace 35 años. Su crueldad fue real, su arrogancia era genuina, y el dolor que causó fue significativo. Pero su error también creó una oportunidad para que yo demostrara mi valor, una oportunidad para exponer cuán roto estaba el sistema, y finalmente una oportunidad para que él aprendiera, creciera y se convirtiera en parte de la solución. Se volvió hacia Eduardo. ¿Quieres decir algo? Eduardo se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente. Pasé la primera mitad de mi carrera siendo el tipo equivocado de líder. Valoraba las cosas equivocadas. Trataba a las personas de maneras que me avergüenzan profundamente. Pero Ana Belén me dio algo que no merecía, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser mejor. Y los últimos 35 años, tratando de compensar los primeros 50, han sido los más satisfactorios de mi vida. Si hay algo que quiero que mi legado sea, no es el éxito de Salazar Asociados o el dinero que hice. Es que cuando finalmente me miré en el espejo y no me gustó lo que vi, tuve el coraje de cambiar, y que usé los años que me quedaban para ayudar a otros a evitar los errores que yo cometí. Gracias, Ana Belén, por no dejar que mi crueldad te defina, y por permitirme ser parte de algo mejor. El abrazo que compartieron en ese escenario, transmitido en vivo a 1.000 millones de personas en todo el mundo, se convirtió en un símbolo poderoso, que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar, y que a veces nuestros mayores desafíos vienen de las fuentes más inesperadas. 40 años después del incidente original, en un pequeño edificio de oficinas en una ciudad que no importa, una joven recepcionista de 23 años llamada Laura está terminando su turno. Ha sido un día largo. Clientes exigentes, teléfonos que no dejan de sonar, tareas administrativas que parecen interminables. Y la sensación persistente de ser invisible, de que nadie realmente la ve como una persona con habilidades, sueños, potencial. Mientras apaga su computadora, nota un libro en el escritorio de espera del lobby. Alguien debe haberlo dejado. El título capta su atención. De invisible a imparable. La historia de Ana Belén Torres. Laura recoge el libro, planeando ponerlo en objetos perdidos. Pero la curiosidad la impulsa a abrir la primera página, y comienza a leer. Lee sobre una recepcionista que estudió en secreto durante años. Lee sobre un desafío cruel que se convirtió en una oportunidad. Lee sobre mantener la dignidad frente a la humillación. Lee sobre transformar un momento de dolor en un movimiento de cambio. Y mientras lee, algo cambia en Laura. Una chispa se enciende. Un pensamiento se forma. Si ella pudo, yo también puedo. Laura ha estado aprendiendo diseño gráfico en su tiempo libre. Nada formal, solo tutoriales en línea y práctica en proyectos personales. Nunca se lo ha mencionado a nadie en el trabajo porque, bueno, es solo la recepcionista. ¿A quién le importaría? Pero ahora, con la historia de Ana Belén fresca en su mente, Laura toma una decisión. Mañana va a hablar con su gerente. Va a mencionar sus habilidades de diseño. Va a pedir la oportunidad de contribuir más allá de contestar teléfonos. Tal vez digan que no. Tal vez la ignoren. Tal vez nada cambie. O tal vez, solo tal vez, su momento ha llegado.
porque ese es el verdadero legado de Ana Belén Torres. No solo su propia historia de éxito, sino las innumerables historias que inspiró, las innumerables personas que leyeron sobre ella y pensaron, yo también puedo. Las innumerables vidas transformadas porque alguien tuvo el coraje de ser visible, de demostrar su valor, de negarse a permanecer invisible. Y así, la cadena continúa, de generación en generación, de persona a persona, de momento a momento. Cada empleado invisible que encuentra el coraje de hablar, cada líder que decide mirar más allá de los títulos y las credenciales, cada oportunidad dada a alguien que otros pasarían por alto. Todo eso es parte del legado de Ana Belén Torres, y ese legado vivirá para siempre. Aquella mañana en el lobby de Salazar Asociados no solo cambió una vida, cambió una cultura, cambió cómo una sociedad completa piensa sobre el talento, la oportunidad y el potencial humano. Lo que comenzó como un intento de humillación se transformó en un catalizador para el cambio global. Porque al final la historia de Ana Belén Torres nos enseña que el talento verdadero no siempre viene con credenciales impresionantes. A veces viene en forma de una recepcionista que estudia en secreto por las noches. A veces está sentado justo frente a nosotros, invisible solo porque no estamos mirando. Y cuando finalmente aprendemos a mirar, cuando finalmente aprendemos a valorar la habilidad sobre las credenciales, cuando finalmente damos oportunidades basadas en potencial en lugar de pedigrí, descubrimos que el talento estaba allí todo el tiempo. Solo estaba esperando ser visto. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.